Sí, 890 pesos. Recordemos que el boleto estaba en 690. Esto implica un incremento del 29% en el costo del boleto y bueno, el desafío de tratar de hacer comulgar, ¿no? Por un lado, la necesidad de la empresa, que pide un aumento atento al incremento de los costos del sistema, y por otro lado también la realidad económica que vive la gente, que vivimos todos en Salta y en la Argentina, tratar de buscar un punto de equilibrio entre esas dos cosas y bueno, a partir de allí la tarifa que se terminó aprobando, como bien indicás, en 890 pesos, que entendemos va a permitir cubrir las necesidades de la empresa y los costos del sistema, por lo menos hasta el mes de diciembre. Después habrá que ver qué es lo que pasa, pero bueno, hasta diciembre creemos que vamos a andar bien. Particularmente ese incremento, ¿cómo lo han manejado los empresarios y cómo es la relación con el gobierno nacional respecto de los subsidios? Bueno, en el caso nuestro, recordemos que Saeta es la empresa que tiene a su cargo la prestación del servicio y es Saeta la que hace la presentación ante la AMT, correcto, haciendo una presentación respecto del estudio de costo que después es analizado por AMT, eventualmente se pide alguna otra información y se llega a la conclusión de lo que es el boleto. La relación de AMT con las empresas subprestadoras no está tan vinculada en cuanto al tema del costo. Y en cuanto al subsidio nacional o la relación con el gobierno nacional, nosotros desde AMT no hemos dejado nunca de hacer gestiones para tratar de recuperar lo que es el subsidio, pero la verdad que no hemos obtenido una respuesta favorable. El gobierno nacional, bueno, tiene su plan, el plan de ellos es la eliminación de los subsidios al transporte del interior, así que bueno, estamos buscando otras alternativas, puntualmente en el Congreso de la Nación, para ver si logramos tener un eco allí y ahora que se está trabajando en el nuevo presupuesto para el año que viene, ver si se puede incluir alguna partida que le permita a las jurisdicciones del interior retomar lo que es el subsidio. Ahora, el transporte público tiene varias aristas, ¿no? Si hablamos de ómnibus, hablamos de lo que es el transporte urbano, interurbano, lo que hay en capital y localidades del Valle del Lerma, pero también en localidades del interior, que algunas tienen sus propios sistemas, y también hay un sistema interurbano en la misma provincia. ¿Todos están en el mismo nivel o el tratamiento es distinto? ¿Los subsidios que recibieron en su momento eran distribuidos con criterios disímiles entre cada uno? ¿Cómo podemos explicar toda esa complejidad? El criterio era bastante similar, tanto respecto del subsidio de nación, que ya no existe más, ni para el interior ni para lo que es Saeta, se eliminó absolutamente para los dos sistemas que tenemos en Salta, y en el caso del subsidio provincial hubo una mejora respecto de lo que es el sistema del interior, porque bueno, se viene trabajando bastante en lo que es el sistema interurbano. En el caso de lo que es Saeta, es un sistema que con falencias o con virtudes tiene varios años y es un sistema bastante sólido, que brinda un servicio bastante bueno. En el interior la verdad que la realidad es distinta, entonces desde el gobierno sí se ha hecho un poco más de hincapié en cuanto a tratar de soportar o alivianar un poco el peso del sistema. Son sistemas distintos que tienen realidades distintas, por eso también cuando hacemos el estudio de costo para determinar la tarifa de uno y otro sistema, los hacemos por separado porque los componentes y los costos del sistema son un tanto distintos. Por ejemplo, en el caso del combustible y también otros elementos que tienen que ver como el aceite, etcétera, en el mantenimiento de los vehículos, ¿hay algún tipo de precio diferencial, valor diferencial, subsidio, algo para estos sistemas de transporte? No hay una cosa que sí es hasta ilógica, que tiene que ver con que las empresas de transporte mayormente compran el combustible a granel. En teoría, mientras uno más compra, el precio debería ser más barato y acá es al revés. Las empresas de transporte pagan el precio del gasoil, un precio superior al que cualquiera de nosotros pagamos al momento de ir a un surtidor. Eso en lo que son las grandes empresas, hablemos de las empresas que prestan servicio en Saeta y algunas empresas del interior. Hay otras empresas del interior que son locales de alguna jurisdicción, el caso de Orán, de Tartagal, que tienen por ahí una estructura bastante menor y en esos casos
muchas veces hasta con chulengo cargan combustible, no tienen un lugar de carga propio, bueno, y eso va variando y va haciendo que... ¿Y por qué pagas más caro? Bueno, es una política comercial que dispuso en su momento el gobierno nacional y que se sostiene por el momento. La verdad que no tengo la respuesta para eso. Nosotros en algún momento desde AMT tuvimos algunas reuniones en Buenos Aires, con YPF particularmente, para tratar de lograr unificar una compra de combustible a granel por mayor y de esa manera tratar de abaratar un poco lo que son los costos del sistema para Salta y bueno... Claro, porque ni siquiera ahí va incluido lo que sí el usuario normal en una estación de servicio lo está pagando, es justamente lo que es la carga particular a cada uno de los vehículos. Las empresas se tienen que hacer cargo de tener sus surtidores, digamos, ¿no? Y la gente que los opere. Sí, totalmente, totalmente, y como te digo, no tuvimos la posibilidad, o mejor dicho, en ese momento no se nos dio la posibilidad de poder pensar en un trabajo en equipo entre todas las empresas y desde la provincia gestionar un mayor volumen de compra o de venta, si se quiere, respecto del gasoil para poder pagar menos y de esa manera abaratar, bueno, un poco los costos, ¿no? Habrá que ver ahora a futuro qué es lo que pasa, pero la realidad hoy es que el combustible a granel es más caro que el combustible en surtidor. Forma parte de las irracionalidades que tenemos en líneas generales. Transporte urbano incluye taxis, remises y hay un conflicto con Uber. Taxis y remises, ¿cómo están las tarifas? ¿Hay pedido de incremento? Sí, nosotros, bueno, esta semana que pasó hemos definido ya lo que es el aumento de tarifa del sector de taxi. El aumento fue de un 22%. En este caso, bueno, tenemos una tarifa que está dentro de la media nacional. Creemos que es una tarifa competitiva que le permite al taxista, al remisero, bueno, obviamente trabajar y poder llevar una ganancia a su hogar. En el caso de la llegada de aplicaciones, recordemos que la AMT administra un sistema que es prestado porque el sistema de taxis y remises es municipal y cuando la AMT se hace cargo del sistema, se hace cargo con un conjunto de normas que ya vienen del Consejo Deliberante. Entonces, a partir de allí, nosotros como AMT no tenemos la posibilidad de hacer cumplir o no la normativa, con lo cual estas aplicaciones que están circulando hasta tanto no se modifiquen a través del Consejo Deliberante las normas, son aplicaciones que trabajan con una modalidad ilegal o no permitida y eso es lo que nosotros controlamos. Igual los taxis se quejan que dice que están trabajando igual. ¿Están trabajando igual? Sí, es verdad que están trabajando. Obviamente que hay un componente, estamos hablando de una empresa multinacional bastante importante que tiene por ahí una propaganda un tanto agresiva me refiero apuntada hacia el consumidor y tratando obviamente de ingresar a un mercado en una situación que se da no solo en Salta, sino en toda la Argentina y bueno, los distintos consejos deliberantes están viendo cómo solucionar este tema. Bueno, esta semana hubo algunos comentarios de ediles de Salta en relación a esto y bueno, veremos qué es lo que se decide hacer desde el Consejo Deliberante. El tema es que es un fenómeno ya mundial y que hoy acá hablamos de Uber, pero hay muchas compañías del mismo sistema que a su vez compiten, ¿no? Pero acá creo que es Uber nada más, ¿no? No sé, porque tampoco es sí, legal, digamos. Acá la única que está por el momento es Uber. Y bueno, habrá que ver. Sí, hay una realidad que tiene que ver... Porque detrás de Uber pueden venir otras. Pero el tema es ese, es una realidad mundial. Totalmente. Hay una realidad que tiene que ver con el cambio de hábito en el consumo de lo que es el taxi remis y bueno, habrá que ver cómo el Consejo Deliberante resuelve la cuestión y qué es lo que decide al respecto. Y de hecho en Capital, una vez instalado y habiendo ganado un espacio, las tarifas ya no son las tarifas ventajosas que tenía, que ese es otro fenómeno. Ahora, yo me planteo lo siguiente, es decir, porque es una aplicación, como dice Gustavo, no solo es Uber, sino que hay varias más. Ahora, el sistema de taxi no puede generar una aplicación alternativa que funcione de la misma manera. Sí, podría generarse claramente.
De hecho, eso es lo que nosotros planteamos. A ver, nosotros desde el gobierno no estamos en contra de la llegada de la tecnología, muy por el contrario. Sí ocurre que estas aplicaciones de las que estamos hablando trabajan con una modalidad distinta a la establecida en la normativa. La normativa establece un cupo específico de licencias que el Estado controla a través de la AMT, y estas aplicaciones trabajan con cualquier persona que quiere brindar este tipo de servicio. Entonces ahí hay una contradicción de lo que este tipo de aplicaciones hace con la normativa, y la otra tiene que ver con lo que refería Néstor, que es la tarifa. Los taxis y remises se rigen en base a una tarifa establecida por el Estado, y este tipo de aplicaciones se basan en una tarifa variable donde depende de distintos factores. De hecho, si por ejemplo tomamos Buenos Aires ingresaron al mercado con una tarifa barata, y hoy la tarifa de este tipo de aplicaciones es bastante más cara que la del sistema de taxi. Entonces, esto es lo que ocurre, y habrá que ver, como decía, qué es lo que va a hacer el Consejo Deliberante, o regula este tipo de aplicaciones o continúa con el sistema como está, y en ese caso, bueno, habrá que obviamente aceptar que se creen aplicaciones que trabajen con vehículos que están habilitados y con la tarifa que regula el Estado. Ahora, a nivel provincial tenemos también un sistema informal que no tiene nada que ver ni con una multinacional ni con aplicaciones, que son los vehículos, porque en muchos casos ni siquiera son remises, son los vehículos que hacen servicios entre la capital, distintas localidades, e incluso entre las dos capitales, Salta y Jujuy. Existen, están. ¿Qué se hace, qué se va a hacer? Bueno, en eso hay un cupo que establece la AMT para los municipios del interior respecto de los taxis y remises interjurisdiccionales. Desde ese punto de vista nosotros estamos y hacemos controles periódicos. Junto con la Vial suelen hacerlo. Junto con la Policía de Seguridad Vial, con quien tenemos un convenio firmado. Próximamente también se va a firmar un convenio con la Municipalidad de Salta, también respecto del control de los taxis y remises. Y respecto de lo que es ya el servicio, llamémosle interprovincial, ya excede la esfera de lo que es la AMT. Ya ese tipo de vehículos tienen que pedir autorización a la CNRT, porque se trata de un transporte que nace en una provincia y termina en otra, en el caso de Salta Jujuy o de Salta Tucumán. Entonces ya excede la competencia nuestra, y bueno, desde ese punto de vista el Estado Nacional ha desregulado lo que es el sistema de transporte interprovincial, y habrá que ver cómo lo reglamentan, en definitiva. Hay preocupación, ¿no?, por este tema de la desregulación, porque la desregulación implica una fuerte caída de los controles. Es más, según la propia ley votada oportunamente, uno hace una presentación, hace un pedido, y si no le responden, el Estado no responde, se toma como aprobado el pedido, lo cual puede abrir escenarios complicados, más en zona de frontera. Sí, totalmente. La verdad que la desregulación que propone el Gobierno Nacional quizás sea positiva para grandes urbes, como puede ser Ciudad de Buenos Aires, por la cantidad de demanda que tiene, pero en el caso de las jurisdicciones del interior, hablo de las provincias del interior, donde realmente hay un esfuerzo enorme de los estados provinciales para sostener los sistemas de transporte. Entonces, desregularlo creemos que es bastante peligroso y puede llegar a generar algún tipo de inconveniente en lo que son los sistemas normales. En el caso de Salta, nosotros tenemos nuestra normativa, el transporte está regulado, veremos qué ocurre con la desregulación, pero en principio nosotros vamos a continuar con el sistema que tenemos.